Le he titulado a esta palabra duro de corazón, mi decisión. Y le he titulado a esta palabra así porque a veces no importa lo que Dios haga, nosotros decidimos seguir viviendo de la forma en la que queremos seguir viviendo. Y es interesante, y te voy a decir por qué, porque voy a tomar parte de lo que dije hace 15 días, y sin querer he estado haciendo ya una serie de esto, y digo sin querer porque realmente yo no pensaba desde el primer día que les hablé de Moisés, yo no había pensado hacer una serie, y hoy ya estoy haciendo una serie de esto sin querer. Exactamente ayer volví a sentarme, y Dios pone esta palabra en mí, y esta palabra se relaciona con lo que prediqué el domingo hace 15 días, que les hablaba acerca de por qué la gloria de Dios no entra en mi vida, o por qué la gloria de Dios no puede estar en mí. ¿Se acuerdan por qué? Por la dureza del corazón. Y hoy hablo de esta palabra que le he titulado duro de corazón, mi decisión. Al final cada uno de nosotros decidimos la dureza de nuestro corazón. Y quiero hablar, o la palabra que quiero leer el día de hoy está en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18, que dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y te voy a decir algo. Esta palabra que quiero compartir el día de hoy, la verdad es que es una palabra que trae revuelo por muchos lados. Porque de repente viene, a ver, entonces ya no entiendo. O yo me endurezco o Dios endurece los corazones. Y si Dios endurece los corazones, entonces estamos hablando de injusticia de parte de Dios. Por eso este versículo empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? O sea, ¿por qué si Dios decide endurecer ciertos corazones? ¿Por qué esos corazones de cierta forma, qué hicieron o qué no hicieron? Para que Dios de verdaderamente permita que sus corazones estén duros. ¿Sabías tú que hay una batalla en torno a esto? Hay una discusión enorme en torno a esta parte de la predestinación también. Si esto es la predestinación de Dios y si Dios ya los predestinó, pues entonces, ¿qué le hacemos? Y quiero compartirte esto porque yo te decía, va sin querer queriendo, va de la mano uno con otro y con otro y con otro. Y ahora llego al punto de ¿por qué el corazón es duro? Y por eso le he titulado esta palabra, corazón endurecido, mi decisión. Y quiero decirte algo, que no hay corazón tan duro, aunque el corazón sea de diamante, no hay corazón tan duro que Dios no pueda romper. Y eso lo voy a dejar ahí como un paréntesis, ¿claro? ¿Sale? O sea, queda como un paréntesis así, porque por más duro y diamante que esté tu corazón, para Dios no hay imposible. Y Dios sin ningún problema lo puede despedazar. ¿Está claro? O sea, ese es un paréntesis nada más. Y regreso a lo que te decía, corazón endurecido, mi decisión. Porque ahí entra también el libre albedrío que Dios nos da. Porque ahí entra también la decisión que Dios permite que tomemos cada uno de nosotros. Porque Dios no nos va a obligar, al final Él siempre nos da la oportunidad de elegir. Y por tal motivo, elegimos en muchas ocasiones tener el corazón duro. Amén. Amén. Es como hace rato que decía, o como si en algún momento les dijera, no hablan fuerte porque traen el cubrebocas. ¿Y te digo algo? A veces nos es más cómodo traer el cubrebocas. Y te voy a decir, porque voy a hablar de cuando
Cuando hablas, no sé si les ha tocado a ustedes en alguna ocasión, cuando estás hablando con alguien y luego es, oye, no te entiendo, quítate el cubrebocas o habla más fuerte, ¿no? Porque luego la gente habla bien quedito y trae el cubrebocas todavía puesto y, ¿qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer esa persona? No se quite el cubrebocas, está bien, no te lo quites, pero ¿qué tienes que hacer? Tiene que hacer un esfuerzo esa persona. ¿Cuál es el esfuerzo? Hablar más fuerte, ¿sí o no? ¿Pero qué crees? A veces decide no esforzarse. ¿Por qué? Porque es mi decisión. ¿Estamos? A veces simplemente decido no esforzarme. ¿Por qué? Porque es mi decisión. Pudiéramos pensar lo que yo te decía, que Dios es injusto. Pero aquí es donde se pone en manifiesto la soberanía de Dios. Es aquí en donde se pone nuestra confianza en Dios plena en Él. Porque si yo confío que todo lo que Dios permite, que todo lo que Dios hace es por amor a mí, entonces yo creo que lo que me sucede es parte de la soberanía de Dios. Y lo que me está sucediendo es porque Dios me ama. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿cuántos verdaderamente lo creemos? Intentamos creerlo, nos esforzamos en creerlo, pero no se ha hecho una verdad en nosotros. Nos lo dicen y entonces nos aferramos a creer en esa palabra, pero en nuestro corazón hay algo que no nos permite creerlo. En nuestro corazón todavía hay algo que no nos permite irnos como si fuéramos en tobogán. Hay algo que se detiene ahí, que nos detiene. ¿Se han subido algún tobogán a ustedes en alguna ocasión? Yo me he subido muchísimas veces a toboganes. Ya tiene mucho que no, ya hace falta una toboganeada, por cierto. Y entonces me ha tocado el tobogán. Ustedes deben de saber que para que un tobogán tenga la efectividad, tiene que tener agua arriba y tiene que tener un montón de agua corriendo desde arriba hasta abajo, que te lleve la corriente. Entonces a mí me tocó ir en muchas ocasiones a nadar de niño, de joven, a lugares donde había toboganes, pero a veces el tobogán estaba apagado. Y entonces me tocó aventarme en toboganes apagados. ¿Sabes qué pasa en toboganes apagados? Nada, te atoras. Y le vas haciendo así. ¿Por qué no caminas? ¿Eh? No te escucho, Dani. Va rechinando tu cuerpo. Y entonces vas, y es más, hasta me tocó pararme en el tobogán de plano. O sea, ya déjame paro porque no avanzo. Y ir caminando en un tobogán. ¿Por qué? Porque está seco. Sin en cambio, cuando ese tobogán tiene la corriente de agua suficiente, cumple su función. A veces sí nos pasa en la vida del cristiano. Decimos nosotros, me aviento en esa palabra de fe, en el tobogán de la fe, pero ¿qué crees? El tobogán no tiene agua. Y te avientas con miedo. Te aferras a decir, sí, no, es que sí creo en esa palabra, es que sí creo, de verdad, Diosito, es que sí creo, yo creo. Pero es como si fueras en el tobogán seco. Porque verdaderamente esa palabra no se ha encarnado en tu vida. Porque verdaderamente esa palabra no ha penetrado en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay dureza. Porque hay dureza. Eso es lo que hace la dureza de mi corazón. En realidad, dice la palabra de Dios, que cuando escuches la voz de Dios no endurezcas tu corazón. Constantemente Dios nos está hablando, constantemente Dios nos está revelando, pero en muchas ocasiones el ser humano se resiste. Y entonces es en ese momento cuando el corazón del ser humano es endurecido por Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque el ser humano se resiste a escuchar y a obedecer la voz de Dios. En muchas ocasiones, la necedad y la forma en la cual nosotros desafiamos a Dios, en ese momento llega un momento en donde nosotros desafiamos tanto a Dios, que es ahí donde Dios dice, ok, ya tomaste tu decisión, ok, estás tomando tú la decisión de desafiarme, estás tomando tú la decisión de hacer eso, está bien,
por mi parte, ahí no hay nada que hacer en este momento. Pero recordemos lo que te dije hace un momento, no es de que Dios no pueda, claro, Dios puede destruir cualquier corazón, Dios puede hacer pedazos cualquier corazón, pero Dios te da la oportunidad de elegir. Dios te da la oportunidad de que tú puedas abrir tu corazón a Él para que Él verdaderamente entre a tu vida. No es porque no hayas tenido oportunidades, no es porque el ser humano no haya tenido oportunidades, no es porque las personas que ahora tienen el corazón endurecido, porque Dios lo endureció, no es porque no hayan tenido oportunidades, es porque se les han dado muchas oportunidades. Y creo que tú y yo conocemos a Dios. Y una de las cosas que conocemos a Dios es que Dios es un Dios de oportunidades. Que Dios es vasto y grande en su misericordia. Pero el hombre continuamente está desafiando a Dios en esas oportunidades. El hombre continuamente está desafiando a Dios. Cuando Dios permite ese juicio sobre esas personas, cuando Dios endurece los corazones, cuando Dios permite ese juicio sobre esa persona, en realidad Dios está permitiendo que esas personas caigan en ese juicio para que puedan ver a Dios. Que sea la última oportunidad que tengan esas personas para que puedan ver a Dios en su sufrimiento y se arrepientan. Es como cuando les hablaba yo de Apocalipsis hace mucho tiempo, que les hablaba de Apocalipsis y yo les he dicho, la perspectiva que yo tengo de Apocalipsis, mientras muchas personas hoy en día no siguen leyendo Apocalipsis porque les da miedo, porque es como la novela de terror de la Biblia, y les da miedo leer Apocalipsis. Cuando yo leí Apocalipsis de la forma en la que le leí estudiando Apocalipsis, yo me di cuenta que Apocalipsis es el libro de amor de Dios. Es un libro de amor. Es un libro en donde el Dios de oportunidades da una y otra y otra y otra vez oportunidad a su pueblo para que su pueblo le conozca. Eso fue lo que yo vi. Eso fue lo que yo entendí en ese momento. Dios constantemente nos está dando oportunidades y esas oportunidades que en algún momento pueden ser sacudidas, que en algún momento pueden ser desiertos, que en algún momento pueden ser dolor, esas oportunidades que Dios te está dando, esos momentos de juicio que Dios está dando, Dios lo está haciendo para que tú levantes tu mirada al cielo. Pero ¿qué crees? Dice la Biblia que ni aún así se arrepentían. Que aún vendrán esos días en los cuales ni aún así se van a arrepentir. Ni aún así van a voltear a verlo a Él. Hoy empezamos a ver esas cosas. Cada vez, desde hace mucho tiempo mi esposa y yo lo veíamos y lo decíamos, qué triste. O sea, de repente, hace tiempo veías películas donde venía una devastación mundial, una bomba nuclear y lo que sea, y después la gente se tuvo que acostumbrar a vivir con máscaras de gas por las radiaciones, con lentes y lo que sea. ¿Y sabes qué es lo triste? Que ya nos estamos acostumbrando y nos estamos adaptando a vivir con mascarillas. Por ahí dicen algunos que las mascarillas, las cubrebocas van a ser ya para toda la vida. ¿Sabes qué? Eso es triste. Eso es triste, pero al final es Dios obrando. Pero al final es la palabra de Dios cumplida. Es triste porque hoy usamos mascarilla, probablemente mañana tengamos que usar todos lentes por las radiaciones UV. Es triste, pero probablemente después va a suceder otra cosa que tengamos que enfrentar. Y esa es la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Son oportunidades de Dios para que la gente se arrepienta. No es más que la mano de Dios buscando a su pueblo. No es más que Dios abriendo la puerta del arca para que todos sus hijos entren. Es eso lo que está sucediendo. Es eso. ¿Pero qué crees? Hay algunos que viendo todo eso, aún se resisten, endurecen su corazón y dicen no. Aún viendo todo eso que está pasando, dicen no. Yo ya me compré mascarillas de todos colores y estoy listo. Yo ya me compré esto, ya me equipé para enfrentar lo que viene. No hay problema, no lo necesito, yo ya tengo esto.
Cuando Dios está dando la oportunidad para que sus hijos, para que su iglesia, para que su pueblo se acerque a Él y pueda ser transformado, para que Dios sane nuestros corazones. Dios sane nuestros corazones. Tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos correr el riesgo de que entonces Dios endurezca nuestro corazón por resistir su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando tú desafías a Dios una vez, cuando desafías a Dios 2 veces, cuando desafías a Dios 3 veces, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ok, con Él necesitamos hacer algo más. Tendré que endurecer su corazón. Tendré que permitir que su corazón sea endurecido, para que en esa soledad, para que en ese sufrimiento Él tenga la oportunidad de levantar su mirada a mí. ¿Pero qué crees? Corazón endurecido, mi decisión. Hagas lo que hagas, Dios, no me importa. Hagas lo que hagas, no me importa. Yo voy a seguir sin creer tu palabra. Yo voy a seguir creyendo a medias. Yo voy a tomar de tu palabra lo que a mí me conviene solamente. Y sí creo, porque ya me aventé a ese tobogán. No estoy fluyendo. Llevo todo el día en ese tobogán y no avanzo. Pero sí creo. De verdad que sí creo en tu palabra. Y sigues ahí sentado esperando que por sí solo el tobogán te lleve. ¿Y qué crees? Nunca va a suceder. Nunca va a suceder. Porque la palabra de Dios son esos ríos de agua viva que están en ese tobogán, que te llevan. Eso es la palabra de Dios. Estar en un tobogán sin esos ríos de agua viva, hermano, no sirve de nada. Fíjate, ahí te va. Estar en ese tobogán sin esos ríos de agua viva es como venir a la iglesia y no estar en la iglesia. ¿Sabías? Es como venir a la iglesia y no creer en su palabra. Estás en el tobogán, pero ¿qué crees? No hay esos ríos de agua viva que te lleven. De nada sirve. De nada sirve en realidad. Ahora, viene aquí lo que yo te decía, viene una interrogante respecto a esta palabra, porque aún en el versículo que acabo de leer, versículo 17, habla acerca de cómo Dios utiliza a Faraón y cómo Dios le dice a Moisés, Moisés, yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y entonces la pregunta que viene en torno a esto es, a ver, ¿por qué Dios endurece el corazón de Faraón? Entonces, he escuchado también que alguien dice, entonces Faraón no tenía derecho a ser salvo. Faraón no tenía la oportunidad entonces de ser salvo como cualquier otra persona. También él tenía derecho a la salvación, ¿no? Entonces Faraón nació para ser endurecido por Dios. Y eso es lo que te digo yo, viene esa interrogante, viene esta pelea durante mucho tiempo y entonces dice, bueno, ¿qué está pasando? Y te voy a decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Señor toma esa resolución con Faraón? ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros de la vida de Faraón? ¿Y sabes por qué? Porque aquí viene un juego entre Dios y Faraón y de repente yo ya no sé quién tuvo la culpa, si Dios o Faraón. ¿Sabes por qué? Porque primero Dios dice, la Biblia dice que Dios endurece el corazón de Faraón, pero luego la Biblia dice que Faraón endurece su corazón, pero luego la Biblia dice que Dios endurece una vez más el corazón de Faraón, pero luego la Biblia dice que Faraón vuelve a endurecer su corazón. Entonces yo ya no entendí quién tiene la culpa, quién fue primero, o la decisión de Faraón o la decisión de Dios. Si tienes dudas, ahí te va. Fíjate, Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Esto es después de que Dios le da a Moisés en la zarza todas las señales. Fíjense, ¿qué he puesto en tu mano? Dios. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Cómo?
O sea, Dios ya había mandado a Moisés y ya había dicho, pero el corazón de Faraón será endurecido. Entonces Dios verdaderamente está endureciendo adrede el corazón de Faraón. A Dios no le está permitiendo a Faraón tomar la decisión de si endurece o no endurece. Ahí Dios está siendo arbitrario. Ahí Dios está siendo injusto, porque no le está dando a Faraón la oportunidad de ser salvo. ¿Qué tal si Faraón quería arrepentirse? No, Dios endureció su corazón. Eso es injusticia. Pero la Biblia dice en Romanos que Dios es injusto de ninguna manera. No se pierdan, abusados. Y luego vamos a Éxodo 8:21. Ya es la continuación del Éxodo 4. Éxodo 8:15, perdón. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ok. Ahora Faraón responde y ahora por decisión de él endurece su corazón. Pero luego nos vamos a Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo dijo. Otra vez, Jehová vuelve a endurecer su corazón. Pero luego me voy a Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Otra vez Faraón vuelve a endurecer su corazón. Entonces, la verdad, yo ya me perdí. ¿Quién tuvo la culpa? O Dios está endureciendo, o Él está endureciendo su corazón, o ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque yo ya no estoy entendiendo mucho, porque todavía en el Éxodo 10:1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas señales. El punto es que ya no entendí cómo funciona. Ya no entendí, ya me perdí en este punto. Y esto me lleva a mí entonces a otra pregunta. Y la otra pregunta que yo hago y que me hago en este punto es decir, bueno, ¿cuál fue la actitud de Faraón que hizo que el Señor lo endureciera? Y entonces es aquí en donde yo empecé a tener señales de quién fue primero, si el huevo o la gallina, o en este caso la voz de Dios o el corazón de Faraón. ¿Quién fue primero? Y esto me lleva a entender lo que trato de explicar el día de hoy. Fíjate, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la actitud del corazón de Faraón para que Dios endureciera su corazón desde antes? Dios ya estaba endureciendo su corazón de Faraón desde antes de que Faraón hablara. Todavía Faraón ni entraba a escena y Dios ya había endurecido su corazón. Bueno, ¿cuál era la actitud del corazón de Faraón? Los humanos, por naturaleza, estamos condenados a la ira de Dios. ¿Estás o no estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Los seres humanos, por naturaleza, estamos condenados a la ira de Dios. Los seres humanos somos por naturaleza hijos de ira. Esta condición es la condición de todo ser humano. Por naturaleza somos hijos de desobediencia. ¿Estamos o no estamos? Por naturaleza somos hijos de desobediencia. Quiere decir que por naturaleza tendemos a desobedecer a Dios. ¿Estamos? Por naturaleza es más fácil desobedecer a Dios que obedecer a Dios. ¿Estamos o no estamos? Por naturaleza. Ok. Por naturaleza somos rebeldes. ¿Estamos? Por naturaleza somos rebeldes. Por naturaleza somos egoístas. Por naturaleza desafiamos a Dios. Por naturaleza menospreciamos a Dios. Y por esa misma naturaleza merecemos la ira de Dios. Amén o no amén, o ya que. Pues ahora sí, ya que va, pues ya que hacemos. En ese punto no podemos hacer mucho. En ese punto no podemos hacer mucho porque por naturaleza ahí está. Porque esa es nuestra naturaleza carnal.
Ahí se manifiesta lo humano que somos nosotros. Y esa misma naturaleza nos lleva directamente a la ira de Dios. Ahora, Romanos, capítulo 1, o la pregunta que viene aquí en Romanos capítulo 1 es, ¿endureció Dios primero el corazón de los pecadores antes de entregarlos a las pasiones degradantes? Porque ahí dice que son entregados a esas pasiones. La respuesta es sí. Dios endureció su corazón. Dios endurece ese corazón y en ese momento sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios juzgó a toda la raza humana en Adán. Porque en Adán todos nosotros hemos sido juzgados. Y esa dureza que está en nuestro corazón se debe al juicio de Dios sobre la raza humana que fue provocada por Adán. Es por eso que todos somos de naturaleza desobediente, de naturaleza rebelde. Y en ese punto, desde el juicio de Dios hacia Adán, todos tenemos esa dureza de corazón. ¿Si estamos o no estamos? ¿Quedó claro ese punto o no quedó claro ese punto? Esta dureza, esta vanidad, esta muerte que nosotros tenemos desde Adán es esa semilla de naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros por la descendencia de Adán. Por eso es que es más fácil hoy en día para nosotros desobedecer a Dios que obedecer a Dios. ¿Sí estamos? Humanamente estoy hablando. Todavía no estoy hablando de lo que el Consolador hace en nosotros. Todavía no estoy hablando de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. ¿Estamos? Humanamente, aquí estamos nosotros. Humanamente, todos nosotros, así, en esta condición natural como seres humanos, nosotros somos rebeldes. Nosotros en esta condición de ser humano merecemos la ira de Dios. En esta condición de ser humano nosotros tenemos el corazón duro. ¿Estamos? Ok, creo que sí. Espero que sí. Esta dureza de la cual yo les estoy hablando es un rechazo totalmente a Dios. Es un rechazo a Dios, lo hablaba el domingo hace 15 días. Es un rechazo a Dios, pero es un amor excesivo hacia mi propia autoexaltación. ¿Estamos? O sea, ¿qué trato de decirte? Por naturaleza, por esta naturaleza, yo de manera automática rechazo a Dios. Pero de manera automática me autoexalto. ¿Está bien? Digo, Dios no sirve, el que sirve soy yo. Dios no sabe, el que sabe soy yo. Dios no puede cuidar a mis hijos, yo soy el único que los puede cuidar. Dios no sabe proveerme a mí, yo soy el único que puede proveerme. ¿Estamos? Dios no sabe qué es lo mejor para mí, yo soy el único que sabe qué es lo mejor para mí. Hermano, es que tienes que poner tu vida en las manos de Dios. ¿Para qué? Yo soy el que sabe. ¿Estamos? Y si te das cuenta, esto tan simple, hablándolo de esa forma, es nuestro problema con Dios. Ese es nuestro problema con Dios. Ahí es donde se manifiesta nuestra verdadera naturaleza. En ese punto. Porque por naturaleza tendemos a rechazar a Dios. Por naturaleza tendemos a sacar a Dios de nuestra vida. Por naturaleza tendemos a juzgar los planes y los propósitos de Dios y a decir, yo soy el que sabe más. Hermano, es que ponlo en las manos de Dios, ¿para qué? Hermano, ¿y lo pusiste en las manos de Dios? No. Y aun cuando dices tú, sí, lo puse en las manos de Dios,
lo pones en las manos de Dios, pero por atrás lo jalas. No sé si me has entendido bien el concepto del tobogán, pero ese es bien puntual ese concepto. Aventarte en un tobogán sin agua, lo voy a repetir, aventarte en un tobogán sin agua es como venir a la iglesia y calentar la banca. Estás en el tobogán, hermano. Ahí estás. Ahí estás. Todos los domingos estás en el tobogán. ¿Qué crees? Todos los domingos estás en el tobogán. Pero no hay un crecimiento. No hay un desarrollo espiritual. No hay una madurez espiritual en ese punto. No estás avanzando, no estás caminando. Y te aferras y de verdad dices, es que sí creo, yo creo en la palabra. Es que sí, es que la Biblia dice que si yo hago esto, Dios lo va. Y entonces te lo aprendas y empiezas a caer ahora ya está en confesión positiva. Y crees que por decir la palabra y abrir el Salmo 91 en tu casa y eso, todo eso. No, hermano, Dios no se mueve así, Dios no obra así. Dios no obra de esa forma. ¿Sabes qué? Dios obra cuando los corazones están arrepentidos, cuando ese Dios de la autoexaltación, que eres tú, te quiebras delante de Dios. Cuando vives de rodillas. Hace mucho tiempo te compartí un sermón y te voy a decir ese nombre. Recuerdo que ese sermón tenía que ver con que el arrepentimiento no es opcional. No hay un camino fácil al arrepentimiento. No hay un camino fácil a la humillación. Tenemos que vivir humillados y arrepentidos delante de Dios. Y ¿sabes qué? No hay un camino fácil. A veces creemos que con hacer ciertas cosas estamos llevando nuestra vida por el camino fácil y no es así, hermano. Y es en Dios, o tienes un corazón contrito y humillado o no lo tienes. O te avientas en el tobogán con agua. O hermano, ¿qué haces en el tobogán? Por naturaleza, tienes que entender este concepto. Por naturaleza tendemos a rechazar a Dios. Por naturaleza tendemos a hacerlo a algún lado. Por naturaleza. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué crees? Tampoco pueden. No son capaces de sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hay demasiada carne. Porque hay demasiada autoexaltación. Porque no hay humildad. Porque no hemos podido decirle a Dios, Dios, verdaderamente tú sé en mí. Por eso no podemos sujetarnos a la palabra de Dios. Por eso no podemos humillarnos delante de Dios. Por eso es que cuando se nos dice, estamos en la casa de Dios, sí, estamos en la casa de Dios. Hermano, ¿sabías que esas manifestaciones son manifestaciones de autoexaltación? ¿Sabías eso? ¿Sabías que eso es estar en el tobogán sin agua? Y no sirve absolutamente de nada. Venir a la iglesia sin un corazón humillado es estar en un tobogán sin agua. Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 2, nos habla acerca de lo que pasa en el corazón de este hombre, de Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Escuchas eso? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sabes qué veo en el corazón de este hombre? Orgullo. ¿Sabes qué veo en el corazón de este hombre? Autoexaltación. ¿Sabes qué veo en el corazón de este hombre? Rechazo a Dios, aversión a Dios. Eso es lo que yo veo.
¿Sabes qué veo en este hombre? Un sentimiento de superioridad a Dios, diciendo, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. Yo no he escuchado hablar de ese Dios. Toda resistencia a Dios, escucha esto, toda resistencia a Dios, su raíz de esa resistencia se encuentra en el orgullo y en la arrogancia, en la altanería. Yo no sé qué quiere Dios conmigo. Yo no sé por qué Dios está pidiéndome esto. Yo no sé por qué Dios quiere que haga esto. Yo no sé por qué Dios quiere que aguante esto. Yo no sé por qué Dios quiere que escuche esto. Yo no sé por qué Dios quiere que pase por esto. Yo no sé por qué Dios me pone a estas personas frente a mí. ¿Sabes que eso es orgullo? ¿Sabes que eso es altanería? Yo no sé por qué Dios permite esto. Eso es arrogancia. Faraón, con esos aires de poderío, dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Él para que yo pueda poner atención a lo que Él me está pidiendo? ¿Quién es Él? Esa actitud a veces nosotros la tomamos cuando de repente hay un asunto en nuestras vidas y de la cual nosotros no queremos arreglarlo o no queremos poner atención en esos detalles en nuestra vida. Y entonces de la misma forma en la que Faraón nos encontramos en resistencia con Dios. ¿Por qué Dios me está pidiendo eso? ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? ¿Alguna vez ha salido esa palabra de tu boca? ¿Por qué Dios quiere que yo haga eso? ¿Por qué Dios me pone esas personas? ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué Dios me humilla de esa forma? ¿Sabías que eso es altanería? ¿Sabías que eso es soberbia? ¿Por qué Dios me permitió vivir esto? Ten cuidado. Ten cuidado. La Biblia dice que Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios les hace guerra. Dios dice que 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Los altivos es el primero. La Biblia dice que no quedará impune el altivo de corazón. La Biblia dice que Él asolará la casa de los soberbios. Estar humillados delante de Dios, hermano, no es opcional. Vivir con un corazón quebrantado por decisión no es opcional. No es opcional. La soberbia no tiene nada que ver con cómo te vistes. La soberbia no tiene nada que ver con cuánto tienes. El orgullo no tiene que ver con si tienes o no tienes zapatos. No tiene nada que ver con eso. Son actitudes del corazón. Son actitudes del corazón lo que verdaderamente Dios está buscando. ¿Sabías tú que la soberbia se manifiesta también en aquellas personas que no hablan? ¿Cómo si no hablan? ¿Sabes por qué no hablan? A veces, porque no quieren quedar mal. Porque no quieren que se burlen de ellos. Y a veces prefieren no hablar. ¿Sabías tú que eso es orgullo? Porque si hablas y quedas mal, entonces vas a ser manchado. Entonces van a pensar de ti algo. ¿Sabías que eso es vanagloria? Tengamos cuidado. A veces la gente no pasa al altar, no se humilla, no busca a Dios, porque traen un disfraz de orgullo. A veces estamos adorando, está la presencia de Dios aquí, ¿y qué crees? Estás distraído y estás pensando en otra cosa. ¿Sabes qué es eso? Orgullo. Tanto tiempo que Dios me ha permitido ministrar. Y de la forma en la que yo he estado acá, también me ha tocado estar acá en muchas ocasiones. Y cuando yo entendí verdaderamente la parte de la adoración a Dios y quién era el que está de ese lado, yo empecé a adorar a Dios.
independientemente de donde estuviera, si estoy acá o si estoy acá, yo abro mi corazón a Dios. Porque entendí ese punto de adoración. Pero cuando yo estoy acá y veo la adoración que tú traes a Dios, ¿sabes qué es lo que yo veo? Soberbia. ¿Sabes por qué? Porque a veces no entendemos que quien está en este lugar es el Creador, es el Rey. Por algo el domingo nos ponemos camisita, ¿no? Por algo el domingo nos bañamos. Por algo el domingo nos ponemos tacones. Por algo. ¿Por qué nuestra adoración o nuestro tiempo con Dios, una vez que venimos a Él, no se ve reflejado en esa hambre y en esa necesidad de su presencia? Tú sabes que en muchas ocasiones yo estando acá al frente, he intentado a que adoremos a Dios de diferentes formas. Y tú sabes que en muchos domingos hemos empezado a adorar a Dios sin alabanzas. Y lo hemos hecho. Y hemos empezado a adorar a Dios sin ninguna sola alabanza. Y solamente te he empezado a decir, abre tu boca, adora a Dios. ¿Pero qué crees? No abres tu boca. No eres capaz de abrir tu boca. Y ahí sí, discúlpame, pero ni el cubrebocas te salva. Porque cuando hablamos, mínimo a veces el cubrebocas se mueve. Pero a veces no somos ni capaces de abrir nuestra boca, hermano. ¿Sabes qué veo yo ahí? Orgullo. ¿Sabes qué yo veo ahí? Un tobogán lleno de cristianos sin agua. Eso es lo que yo veo. Y esa no es la actitud que Dios quiere. Recuerda que nuestra naturaleza está peleada con Dios. Y entre más nosotros alimentemos esa naturaleza, entre más nosotros alimentemos ese, pues no lo hago, ¿qué crees? Más nuestro corazón se endurece. Más nuestro corazón se endurece. Entre más nosotros digamos, no lo voy a hacer. Entre más nosotros digamos, me caen gordos. Entre más nosotros digamos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué Dios? Entre más hagamos eso, más se endurece el corazón. Y menos la palabra va a entrar. Algo que había en el corazón de Faraón, aparte del orgullo, era esa indiferencia de parte de Faraón. En el capítulo 5 de Éxodo, ahora el 3, dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dios le dijo a través de Moisés a Faraón, déjalos ir para que no venga el Señor con peste y con espada. Y Faraón pasó inadvertida esa amonestación del Señor. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas hacían un muy buen trabajo. Y entonces dice, mira, la advertencia que tú me estás dando no me importa. Los israelitas son muy buenos trabajadores. Es más, ¿sabes qué? Apriétales. Que trabajen más duro. Que no haya descanso. Que su carga sea más pesada. Faraón no escuchó que Dios había declarado que si no lo hacía, iba a venir un juicio sobre él. ¿Sabes por qué no escuchó? De la misma forma por la cual nosotros a veces no escuchamos las advertencias de Dios. Dios ha declarado este año un año de juicio. ¿Y qué crees? No escuchamos. No escuchamos. Es increíble, de verdad. Es increíble cómo nosotros la palabra Dios ya la declaró y nosotros no escuchamos. Posteriormente viene el juicio de Dios, la plaga de sangre,
No sé si te imaginas, probablemente no te lo imaginas. No te imaginas la peste y las infecciones que había en ese momento porque el agua se había convertido en sangre. Porque los peces se habían muerto y se estaban muriendo. Y porque a la orilla del río había cadáveres en descomposición. No te imaginas la plaga de las ranas en todos lados, ranas en la mesa, ranas en la cama, ranas en el baño, en la cocina, en los trastes. Viene el juicio de Dios. Piojos en la cabeza, el polvo que se levantó en ese momento, las moscas. ¿A cuántos de ustedes les gustan las moscas, las que conocemos como moscas panteoneras? ¿Algunos de ustedes conocen las moscas panteoneras? Esas moscas grandotas verdes. Bueno, la Biblia habla de que había todo tipo de moscas. También las panteoneras estaban ahí. Se llenó de moscas. El ganado, la peste del ganado, las úlceras, el granizo. Si un granizo golpeaba a una persona, esa persona moría en ese momento por la pedrada que le caía prácticamente, las tinieblas, no había luz. Y posteriormente la última, la plaga de los primogénitos. Cuando el ángel de la muerte pasa y termina con todos los primogénitos. Pero te voy a decir algo. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando Dios advierte, el problema es que nosotros no reaccionamos. Dios le advirtió a Faraón y Faraón no reaccionó. Dios nos advirtió. Hace 2 años, Dios nos advirtió y ¿qué crees? No reaccionamos. Desde todo este tiempo que ha estado la pandemia, Dios nos ha estado hablando y nos ha estado diciendo, si tú estás conmigo, yo estoy contigo. ¿Pero qué crees? Aquí estoy yo y le decimos a Dios, no te necesito porque yo soy más grande que tú, Dios. Eso es lo que sucede. El mismo caso de Faraón, Dios le advirtió a Faraón, pero Faraón, por su corazón endurecido, decidió rechazar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te das cuenta qué son las cosas de Dios? Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Para el hombre natural, las cosas de Dios son tonterías. Para el hombre natural, las cosas que le corresponden a Dios es una pérdida de tiempo. Y luego, en Éxodo capítulo 8, versículo 25, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Está bien, está bien, está bien. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Oh, parece que Faraón ya por fin ablandó su corazón, porque ahora te está pidiendo oración, ¿no? Es como el hermano que no quiere nada, pero luego pide la oración y es como ya Dios hizo la obra porque ya pidió oración. Pasó lo mismo con Faraón. Faraón ya está pidiendo la oración por él mismo. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de mosca que se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová.
Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Y otra vez. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. A ver, entonces el Faraón va y le dice a Moisés, Moisés, pídele a tu Dios que quite ya las moscas y ándale, pues ve a hacer sacrificios. Hace un trato. Y entonces Dios quita las moscas, pero una vez que Faraón recibe lo que quiere, ¿qué crees? Endurece su corazón otra vez. No sé si esto te suena parecido como, Señor, si me sanas, yo te sirvo. Como, bueno, Dios, que Dios me sanó en esta ocasión, está bien, le voy a servir. ¿Y sabes qué pasa cuando sucede eso? Te cansas a los 15 días. Te cansas a los 15 días de ser fiel. Te cansas a los 15 días de obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay una naturaleza que no ha sido redimida con la sangre de Cristo. Por eso te cansas. Recibes el milagro, recibes la bendición de Dios, pero ¿qué crees? En ese momento requiere que abres más fuerte porque traes el cubrebocas. Se requiere que te esfuerces más. Se necesita que hagas un esfuerzo de más. Pero ¿qué crees? Te cansas de hablar fuerte y prefieres mejor no hacerlo y regresas al punto donde estabas, porque el Faraón regresó al punto donde estaba, del corazón endurecido. Se antepuso a los planes de Dios, ¿sabes como quién? Como Pedro. Como Pedro cuando no quería que Jesús fuera crucificado. Dios había determinado el plan de salvación, que Jesús fuera crucificado, y entonces Pedro se atraviesa y le dice, no, mi Señor, que no pase eso. Y es por eso que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Pedro se endureció en ese momento. Porque Pedro, en ese momento, ¿qué crees? Mira, aquí está Pedro. Pedro en ese momento dijo, a mí el plan de Dios no me gusta. A mí ese plan que tiene Dios no me parece el mejor. Así que yo creo que lo mejor es que Jesús no vaya a la cruz. Eso fue lo que pasó con Pedro. Por eso es que Jesús le dice, apártate de mí. Apártate de mí. Dios te dice el día de hoy, amado hermano mío, Dios tiene un plan para ti y Dios te dice, yo quiero que hagas así. Él te busca constantemente y Él quiere llevar tu vida siempre dando un paso a la vez, siempre contigo, diciéndote, quiero que hagas esto. En muchas ocasiones, por nuestra humanidad, esa humanidad que no ha sido perfectamente lavada con la sangre de Cristo, esa humanidad constantemente está luchando con Dios, y esa es humanidad que hace que tú y yo no veamos a Dios como nuestro Señor, sino lo veamos a Él solo como un amuleto, como un genio, como alguien que está para nosotros porque estamos tristes, porque estamos solos, porque estamos desahuciados tal vez. Pero te digo algo, no lo amas. Y yo te decía hace unos domingos, Dios ya hizo todo lo necesario. Dios ya se presentó en tu vida. Dios ya te mostró su amor. Dios ya te mostró su misericordia. Dios ya te mostró que te ama. Dios ya te permitió disfrutar de la libertad y del gozo. Pero esa carnalidad, te digo algo, esta carnalidad que tenemos, hermano, requiere esfuerzo. Y es muy simple, de verdad. Es muy simple entenderlo. Tal vez hacerlo no es tan simple, pero entenderlo es muy simple. La Biblia
hablan Romanos, que si nosotros decidimos seguir manteniendo esa naturaleza carnal que rechaza a Dios, según lo que dice Romanos, seremos entregados a prácticas vergonzosas, seremos entregados a una mente reprobada y seremos retribuidos con un corazón endurecido. Si seguimos alimentando esa carnalidad la alimentas no siendo espiritual. ¿Está bien? Esa carnalidad la vas a poder deshacer y la vas a poder desvanecer siendo un cristiano espiritual. Por naturaleza nos rebelamos, por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos orgullosos, por naturaleza ignoramos y menospreciamos a Dios. Eso es real, pero te voy a decir algo. Para terminar mi sermón. No es que Dios sea injusto. Dios no es injusto. Dios es justo. Y te digo algo, Dios te da la oportunidad que tú decidas. Todos tenemos el corazón duro. Pero yo hace rato te decía, es como hablar con el cubrebocas. Todos venimos de una naturaleza pecadora, de corazón endurecido. Pero te voy a decir que sin mentir, cada uno de ustedes, la primera vez que se le hablaron de Dios, probablemente no lo aceptaron. Te digo por qué, porque tu corazón estaba endurecido. Pero una segunda vez, algo pasó tal vez y decidiste esforzarte un poquito. Y es como levantarse temprano para ir a trabajar. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte. Y entre más te esfuerzas, y entre más te esfuerzas, ese corazón endurecido cada vez se hace de carne. ¿Sabías eso? Tenemos una promesa de parte de Dios. Hay una promesa, hay un pacto. Y esta es la palabra de Dios con la que te quiero dejar el día de hoy. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19 dice: quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y esa es la promesa de parte de Dios. Y entonces dices: wow, qué padre. Pero quiero leer ahora el versículo 20, porque eso es lo que dice el 19, pero ¿qué dice el 20? Fíjate lo que dice ahora Ezequiel capítulo 11, versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Ya viste para qué quita el corazón de piedra Dios? Dios ha prometido quitar ese corazón de piedra, pero te voy a decir algo. Quitar el corazón de piedra no es solo porque sí. Quitar el corazón de piedra, dice Dios, te voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne para que andes en mis caminos. Para que seas mi hijo. Para que guardes mis decretos. Porque un corazón de piedra rechaza mis ordenanzas, rechaza mis decretos. Es desobediente. No es mi hijo. Pero un corazón de carne sí es mi hijo. Sí es mi hijo. Todo ser humano tiene la decisión de seguir viviendo con un corazón endurecido o de permitir que Dios obre. Y es muy simple, hermano, como hacer un cambio de hábitos en tu vida. Si tú vas con el doctor el día de hoy y te dice: si no deja de tomar coca, se va a morir en 1 año. Es tu decisión. Es tu decisión. Es como ir con Dios y decirte: si no me permites obrar en tu vida,
serás entregado a prácticas vergonzosas. Serás entregado a una mente reprobada y tendrás un corazón endurecido. Si no me permites eso, en un año eso pasará con tu vida. Es como cuando vas con el doctor y te dice, si no dejas la coca te vas a morir en un año. Y entonces sales del doctor y la coca que tenías en el refri la tiras y dices, de hoy en adelante no tomo más coca. Pero ¿qué crees? En 2 días se te va a antojar la coca, porque vas a estar en la calle y va a haber un calorón, te vas a subir al camión y vas a escuchar que alguien le hace así. Y tú vas a escuchar ese pss. ¿Qué crees? En ese momento tú tienes la decisión de seguir, de continuar obedeciendo a Dios o morir como el cubrebocas. Tú decides hablar más fuerte o tú decides seguir hablando de la misma forma, como venir a la iglesia y no adorar. Tú decides seguir adorando a Dios de la forma en la que lo haces o verdaderamente quebrantar tu corazón. Dios ha prometido y Dios ha dado una palabra y Dios ha dicho, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Sabes por qué Dios dice eso? Porque Él sabe que nuestra naturaleza está podrida, porque Él sabe que le necesitamos, porque Él dijo que no puedes llegar al Padre si no es por Él mismo. Por eso es que Él trae a su Hijo, por eso es que Él hace un plan de salvación en el cual dice, ahora ya no voy a ver más esa carne, ahora ya no voy a ver más esos corazones endurecidos, ahora voy a ver a mi Hijo a través de ellos, y todo el que quiera venir a mí tiene que venir a través de mi Hijo. Y entonces en ese momento yo podré ese corazón de carne para que ellos sean mi pueblo y entonces yo pueda ser su Dios. Hoy es tiempo, iglesia, de que nos dejemos llevar por el río de Dios. De nada sirve estar en el tobogán si no está el río de Dios en ese tobogán. De nada sirve intentar hacer las cosas si no las hacemos como debe de ser. Dios ha declarado este año un año de juicio. Dios lo ha declarado y Dios ha estado hablando y ha estado hablando y ha estado hablando. Pero ¿sabes qué? Una vez más Dios extiende su misericordia, su gracia y su amor, diciendo que quien esté en Él será cubierto con su sangre preciosa. Yo quiero invitarte que ahí en tu lugar dobles tu rodilla. ¿Sabes por qué? Porque no hay un camino fácil para la humillación delante de Dios. No hay un camino fácil para humillarse delante de Dios. Y como somos de naturaleza pecadora, ¿qué crees? A nuestra naturaleza le cuesta humillarse. A nuestra carne le cuesta humillarse. A nuestra carne le cuesta reconocer quién es Él. A nuestra carne le cuesta conocer, le cuesta darle lugar a Él en nuestra vida. Y hoy solo es una reacción de un pecador arrepentido. Solo es una reacción de un corazón quebrantado. Solo es una reacción de un corazón que necesita de Dios. Y que en esa necesidad le está diciendo, Dios, te necesito. Señor, te necesitamos. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos, Padre, porque hemos sido duros de corazón, porque te hemos menospreciado, porque te hemos rechazado. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos sido soberbios y aun cuando hemos escuchado tu palabra,
Aun cuando hemos escuchado tus promesas, las hemos rechazado. Perdónanos porque nosotros hemos permitido la autoexaltación. Porque hemos permitido, Padre, que nuestra carne gobierne nuestra vida. Y no hemos permitido que tu Espíritu Santo nos guíe. Aun y cuando la sangre de tu Hijo ha sido derramada por nosotros, hemos sido soberbios. Y creemos, Padre, que sabemos que es lo mejor para nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey, por tu misericordia y por tu amor, y porque hasta hoy no hemos sido destruidos por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Abre nuestros ojos, mi Dios. Abre nuestros ojos, mi Rey. Y te pedimos, mi Dios, que este corazón que ha sido endurecido una y otra vez por esas decisiones que hemos tomado, te pedimos, mi Dios, que hoy este corazón sea transformado delante de ti y sea un corazón sensible a tu voz, sea un corazón humilde, sea un corazón que reconozca la voz de su Señor. Gracias, Rey. a mi ser.